Muy bien, tengan ustedes muy buenos días. Ahora estamos este día que es jueves 12 de noviembre de este mismo año 2020. Y ahora estamos haciendo las pruebas de cámara nuevamente con la Action de Osmo, la Osmo Action, porque ya tenía un rato que no la utilizábamos, y a esta primordialmente suelo utilizarla en la velocidad de grabación la más baja, y también con una duración bastante ampliada, porque tiendo a grabar siempre en 1080. Ahorita estoy haciendo la prueba de grabar a 4K. Creo que con esta nunca lo había utilizado, entonces vamos a ver cómo queda la grabación. También quiero comprobar cómo queda el sonido. Por eso también ahorita estoy utilizando la careta larga para ver qué tanto llega a captar o a distorsionar lo que llegue a comentar, lo que llegue a decir. Por esa misma razón ahorita pues no me he puesto el cubrebocas, porque de por sí el sonido sé que va a salir un poquito entre distorsionado o desaparecido. Entonces si me pongo el cubrebocas pues resulta peor, ¿no? Ahorita lo que me estoy dando cuenta es que lo que está pasando, y va a ir aumentando conforme vayamos caminando y vaya aumentando mi temperatura corporal, se va a empezar a formar el vaho, ¿no? Entonces, bueno, son de las cosas que también tenemos que hacer los experimentos para acostumbrarnos a manejarlo, porque son las situaciones que cuando hagamos visitas guiadas o cuando hagamos caminatas, en el caso de la experiencia de trabajo de mi esposa, cuando hay que hacer las marchas exploratorias famosas de SEPTED, pues evidentemente ahí sí se van a tener que llevar todos los recursos de protección y de cuidado corporal, y esto pues evidentemente va a impedir un poquito la claridad del sonido para la grabación. Hasta ahorita pues el que tiene la mayor ventaja es la última versión de la cámara, la Pocket 2 de esta misma marca de DJI, porque esta pues tiene el micrófono que te puedes poner aquí en el cuello, y que permite que el viento no haga la distorsión que habitualmente pues uno llega a tener en ese sentido. Y además, un segundo, perdón, porque justamente por estar haciendo los ajustes sin querer terminé apagando la cámara. Entonces para eso son estas pruebas, para cometer errores, para medir los ángulos, para checar la distorsión. Ahorita otra de las cosas que quiero probar también con esta cámara, con el 4K, es su estabilizador. Aquí el estabilizador de DJI recibe el nombre de Rocksteady, y acorde a lo que he visto en algunos de los tutoriales, hay ciertas condiciones en las que el Rocksteady no funciona. Por lo que yo alcancé a revisar ahorita, sí alcanza a grabar bien en esta función, en el formato de 4K y de 24 cuadros por segundo. Y pues nominalmente lo que quiero notar es efectivamente qué tanto llega a notarse estos brincos bruscos cuando uno viene caminando, ¿no? Porque lo que se busca es que se dé esta imagen cinematográfica que permite un balance mayor, ¿no? En el caso de los modelos de los Osmo, en el caso del Osmo Pocket específicamente, la otra camarita pues tiene el gimbal directamente, el estabilizador integrado, ¿no? Y ahí hasta uno mismo puede ver cómo físicamente se va acomodando y se va ajustando. Aquí en este caso es gimbal electrónico, y por lo tanto la estabilización
se vería directamente en la pantalla, pero uno no alcanza a notarla físicamente, porque la cámara pues es como una cámara, una 135, pero miniatura, y que pues obviamente no deja ver esto, ¿no? Los ajustes los hace a nivel electrónico, al parecer los hace muy bien, porque este es otro detalle que también tiene esta cámara en específico. Esta sí es una cámara de acción, sería la competencia directa de las GoPro, y lo que busca justamente es que esta te la puedas poner en el casco, que te la puedas poner en un arnés, ya sea para el pecho, para el hombro, incluso hasta para las propias manos. También hay arneses para mano, y que cuando vas en la bicicleta o vienes corriendo, pues puedas hacer todas estas grabaciones, ¿no? Que te permitan dejar plasmado estos saltos, estos brincos, o que te avientas un clavado, porque inclusive también, igual por ser cámara de acción, esta tiene la gran ventaja de que puedes meterla al agua y te alcanza, me parece, que una profundidad máxima de 50 metros, ¿no? Entonces, y son efectivamente estas cámaras que están completamente selladas y que pues fueron creadas exactamente para este tipo de funciones, ¿no? Estas, si bien nosotros no las vamos a utilizar para meternos al mar, ni a la alberca, ni nada de eso, salvo en casos realmente excepcionales, para lo que sí se utilizaría, por ejemplo, es a lo mejor en una marcha exploratoria que de repente toque el agua, ¿no? Y que empiece a llover, pues estas cámaras son ideales, porque no les pasa absolutamente nada si se mojan. La opción número 2 es poder utilizar los celulares. En el caso, nosotros utilizamos primordialmente iPhone, que ahorita pues ya tienen la certificación para que se puedan mojar superficialmente, incluso hasta que se lleguen a caer a la alberca, solo por el tiempo suficiente para que tú los llegues a sacar, ¿no? Si mal no recuerdo, esta certificación, no sé si es IP40 o IP30 o algo así, esta certificación también la tienen los Huawei, que son ahorita los otros celulares que también estamos comenzando a utilizar, porque estos sí tienen la gran ventaja de tener cámaras realmente extraordinarias. Y ahorita el iPhone 12, que acaban de lanzar hace más o menos un mes, ya apenas está empezando a emparejar, y también ya saca fotos bastante más que decentes. La otra vez, bueno, ya sacaban fotos bastante más que decentes desde hace un tiempo, pero ha ido subiendo y ha ido mejorando ampliamente el nivel de calidad que estas tienen. Y acabo de revisar un tutorial donde hacen una comparación del iPhone 12, si mal no recuerdo incluso es el iPhone 12 Max, y hacen la comparación con las fotografías que saca una cámara, una Sony A7, una Sony A7 Mark III, me parece, que pues bueno, ya son cámaras prácticamente profesionales, y que pues la calidad de estas no se pone ya en ninguna tela de juicio, ¿no? Y el veredicto básico es que si es para cuestiones de lo que llaman las tomas secundarias, o el side B, como también se le llega a mencionar, o los dichosos, en cinematografía se les dicen los outtakes, es decir, estas imágenes del cómo se hizo, cómo quedó la filmación pero vista de lado, cosas así, y de repente algún detalle, alguna toma auxiliar. Ahorita pues sí, ya puede ser como complementario, ¿no? Para nivel profesional no es recomendable utilizar aún estas cámaras, pero el comentario que hizo la chica que hizo el análisis, se hizo la evaluación, mencionaba, sí, efectivamente siguen siendo cámaras que son auxiliares, que no son para elementos primarios, pero que ya es sorprendente el nivel de calidad que llegan a alcanzar, y que habría algunas cosas en donde podrían incluso hasta sustituir pequeñas tomas o pequeños elementos secundarios que pueden ya compararse, ¿no? En el caso del proceso de edición, pues bueno, obviamente aquí en el caso de esta cámara, de la Action de Osmo Action, les puedes ya dejar que las fotografías te las tome en RAW, y les puedes solicitar
que te graben, aquí se llama su aplicación, su programa se llama Cinelike. ¿Y eso qué implica? Que te nulifica los colores demasiado brillantes o demasiado vivos, o te apaga los contrastes de los tonos, para que tú, cuando hagas ya la edición con el programa con el que tú gustes trabajar, en mi caso yo trabajo con Final Cut, que aparezcan así los tonos como muy apagados, pero ya en el proceso de edición y la corrección de color, tú ya puedes subirle los tonos y los contrastes a donde tú lo quieras y lo necesites. Ya es ahora sí que el proceso de edición profesional, ¿no? Y esto lo puedes hacer también con la Sony, lo puedes hacer en algunas situaciones con lo que grabas con las cámaras de los celulares, pero sí hay una pequeña diferencia. El diagnóstico que decía de este contraste de la cámara Sony con el iPhone 12 nos mencionan que ya prácticamente hay momentos en los que ya no se nota la diferencia, con el pequeño salto, con el brinco de calidad, de que ya no tienes que hacer este proceso de edición como pues, profesionalmente tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, si tú lo ves desde la perspectiva amateur, pues evidentemente es una gran ventaja, porque te estás brincando no solo un paso, sino que dentro de ese paso es un poco elaborado, ¿sí? Un poco más complejo, por supuesto, el tener que hacer la corrección de color, ¿no? Yo lo veo desde la perspectiva aficionado, y en ese sentido a mí me gusta hacerlo, pero todavía hay ciertas cosas que no acabo de entender bien del proceso del manejo de color. Y lo que también me queda muy claro es que de repente cuando vienen no sé, a lo mejor estoy haciendo las tomas en este momento, pero la iluminación que yo tengo ahorita a las 8:15 de la mañana, resulta que al cuarto para las 9 de las 9 ya varió lo suficiente, ya subió suficiente el sol, como para que tenga que hacerse un reajuste dentro del tono, ¿no? Entonces ahí sí, para mantener los tonos concretitos y parejitos, eso aún no lo sé hacer. Y reitero, sí me gusta trabajar con ellos, sí me gusta hacerlo, pero evidentemente necesitas sí sentarte un ratote a poder además manejar ya las valoraciones numéricas para que se mantenga todo parejo, ¿no? Eso sí no lo sé hacer. Hay ya infinidad de tutoriales que uno se puede encontrar en internet que le ayudan a poder primero aprender, a entender y después a dominar sin ningún problema este tipo de procesos de edición, pero evidentemente requieren de una gran cantidad de tiempo. Y justamente estas camaritas más sencillas lo que buscan es ahorrarte tiempo, ¿no? Incluso estoy acordándome ahorita que cuando se presentó por primera vez el iPhone, ahora sí que de repente ellos invitan a especialistas, ¿no? A gente que recomiende la utilización de estos nuevos productos, y resulta que a uno de los que le solicitaron que hiciera sus pruebas, hiciera el promo, fue ni más ni menos que a Manuel Chivo Lubezki, ¿no? Ganador 3 veces de Oscar, y que pues se ha distinguido desde muchísimo antes por hacer extraordinarios trabajos de nivel de fotografía cinematográfica. Y él, una de las cosas que también hay que entenderlo, ¿no? Al final de cosas se están vendiendo un producto, no deja de ser un infomercial, nada más que con un testimonio de calidad, con la peculiaridad de que pues, también hay que entender que le están pagando por hablar bien del producto. Pero una de las cosas que él mencionaba es que normalmente pues, cuando te toca trabajar para hacer una película, pues debes de alquilar, ¿no? Debes de rentar cierta maquinaria, las grúas, el transporte, y tienes que utilizar cámaras y lentes ya de nivel ultra profesional que pues cuestan una la nota, no es que sea la cámara personal de Manuel Lubezki, sino estás hablando ya de estas cámaras Arri y el sistema de Panavision y toda esta serie de cosas que pues evidentemente son productos muy caros y que se rentan por hora o se rentan por día. Y él menciona, pues imagínense, para hacer nuestra labor cinematográfica pues tenemos que rentar y cargar y transportar maquinaria especializada muy, muy cara y muy pesada. Y con el iPhone, es donde ya viene el comercial, ¿no? Ya con el iPhone, pues yo lo puedo llevar directamente en mi bolsillo y puedo tener el contraste para hacer las ediciones mínimas, incluso directamente sobre la aplicación del iPhoto, etcétera. Que cuando uno lo revisa para
cuando uno no es profesional, pues realmente está más que sobrado lo que puedes hacer con el celular, ¿no? Y evidentemente ni siquiera tienes que bajar el video, no lo tienes que pasar a otro lado porque ya tienes el control para hacer ajustes de los cortes del encuadre, para hacer los ajustes de los tonos, la manipulación de los colores, meterle cierto tipo de efectos, que para cuando uno, reitero, no es profesional, es bastante más, no solo que práctico, sino hasta sobrado para lo que uno quiere hacer. Si estás haciendo un tutorial para subirlo a YouTube, si estás dando una explicación para tus chavos, si estás elaborando una visita guiada y estás tratando de mostrar cuál es el fondo, si estás sacando paisajes, en ese sentido, para la labor no profesional, es realmente extraordinario lo que puedes hacer. Prácticamente con estas cámaras, yo diría que desde el iPhone 6, ¿sí? Del iPhone 6 en adelante, ya fue muy notorio ese salto de calidad, que además se notó mucho en el tamaño de los archivos, porque empezaron evidentemente a hacerse también más pesados, ¿no? Y al momento de que son más pesados, están guardando más información. Y esto yo lo comencé a notar, porque si no hacías las actualizaciones de tu respectiva computadora y no mantenías tampoco actualizado tu celular, de repente cuando tú le quieres pasar el archivo a otra persona, el archivo se tardó horrores en trasladarse, ¿no? O al momento que dices, ok, lo voy a pasar directamente a un USB para proporcionárselo a alguien más, pues resulta que si además el USB no tiene la velocidad adecuada, sí se tarda, ¿no? Entonces ahí es en donde sí comienzas a decir, oye, pero si antes no se tardaba tanto, pues es que antes tus archivos no pesaban tanto. Entonces ahí es en donde tú efectivamente empiezas a notar que ya, simple y sencillamente, por el hecho de guardar más información en los archivos, la calidad de las imágenes significa que están siendo más altas, ¿no? Obviamente si tú sacaste mal la fotografía, pues por muy de que un tera que pese tu foto, si la foto es mala, pues no se va a ver mejor lo mal fotógrafo que eres, ¿no? Entonces son esos detalles que también comento, porque estas pruebas yo sé que las van a ver muy pocas personas, pero mi intención es a las pocas personas que sí lleguen a seguirlo y que sí lleguen a escucharlo, sobre todo colegas, ¿sí? Colegas y amigos, tanto historiadores como profesores de cualquier otra materia. Como estamos con esta circunstancia de la epidemia, que como dice mi esposa ya se convirtió en endemia oficialmente, eso significa que nos tenemos que acostumbrar a vivir con ella y que va a ser literalmente pues ya un virus estacional, ¿no? Nada más que es un virus estacional muy peligroso si es que te pesca, ¿no? Entonces, además de las medidas que uno debe de tener, que ya no reitero, estrictamente hablando, pues uno tiene que buscar formas alternas para transmitir la información que uno necesite o requiera darle a los chavos. De hecho, ayer por la tarde me mandó un mensaje en grabación, la que es mi coordinadora allá en el departamento de historia, la doctora Laura Camila Ramírez, y me comentaba que pues, quería saber cómo me había ido con este nombramiento que me hicieron, de cuando me designaron en el departamento de historia oficialmente como asesor tecnopedagógico. Y pues le comentaba que estrictamente hablando, en todo este tiempo, después de que se me hizo el nombramiento, esto fue al mero principio de las clases en agosto, pues tenemos agosto, septiembre, octubre, noviembre, vamos a la mitad de noviembre y solo he recibido una sola petición de apoyo, y al momento de que íbamos a tener nuestra reunión, la profesora me dejó plantado. Y ya teniendo incluso una comunicación un poquito más directa, habiéndome dado mi celular, yo esperaba que me dijera casi de inmediato, nos reunimos, y pues ya pasaron de esto casi 3 semanas y pues no me ha vuelto a contactar, ¿no? Y justo era lo que le decía a Laura Camila ayer, o no era tan urgente, o no era tan importante, o era una solución que requería en el momento y pues ya no se requiere actualmente, ¿no? Entonces, desgraciadamente, no fue por falta de ganas mía. Ellos tienen mi número, tienen mi dirección de correo electrónico, y pues en todo este tiempo solo una persona me solicitó el apoyo y pues no pude ni siquiera saber qué era lo que necesitaba. Entonces le hice saber esto porque me comentaba que había 2 posibilidades para las que requerían mi apoyo, y una de ellas era justo continuar con las asesorías tecnopedagógicas, específicamente limitadas nada más a
a profesores. Ellos me dicen inclusive asignándote horarios concretos y fijos. Ahorita me está cayendo el 20 que a lo mejor otra posibilidad sería decirles que puede ser fuera de ciertos horarios o que yo estoy a disposición de ellos, como lo hago con los alumnos, para que no haya el pretexto de, ay, es que el viernes a esa hora yo no puedo. Nos ponemos de acuerdo y te la doy en otro momento, o dime qué es lo que necesitas y te giro las instrucciones en asíncrono. Ahí es donde también nos damos cuenta de que el chip todavía no se acaba de poner a funcionar completamente con los propios profesores y a los alumnos. Sabemos que les cuesta trabajo, pues evidentemente hay cosas que solo con la práctica es lo único que nos va a hacer que ya empiece a fluir de manera, se convierte en algo natural, ahora sí que se convierte en la nueva normalidad, ¿no? Pero decía que la otra alternativa en la que ellos también pensaban que les podía apoyar es en lo que hicimos ahora en el verano. En el verano, el proyecto que se planteó es que pues el gran reto que había solicitado la vicerrectoría era que todos los profesores, además de lo que todos los semestres tenemos que hacer, entregar nuestro programa actualizado de lo que les damos a los chavos, ¿no? O sea, literalmente es la combinación de la guía de estudios con nuestra guía de estudios del profesor, lo que se llama la GEP, y que es, para los que no conocen un poquito esto, es algo que veíamos desde la capacitación por competencias, es que tu departamento te proporcione o te señale dónde encuentras lo que todos identificamos, que todas las escuelas registradas ante la SEP y avaladas por la UNAM, todas deben de cubrir como requisito formal, que es el que conozcas la llamada carátula. En esta carátula lo que se le proporciona al docente es la información de pues ahora sí que el nombre oficial, la clave y la sigla que le corresponde a la materia, el perfil del profesor que se requiere para darla y las características fundamentales que se deben de cubrir con la materia, nombrando en este caso cosas tan concretas como lo que son los objetivos generales y los objetivos específicos. Eso es el planteamiento general, con unas cuantas líneas referidas a lo que es la estructura temática. Buenos días. Referidas a la estructura temática y una bibliografía, pero auténticamente mínima, de 5 recomendaciones nada más. Posteriormente, ubicando lo que esto ya nos guía, es lo que todos deben de cumplir en cualquier institución que tenga registrada esta materia, avalada por la Secretaría de Educación Pública. Esa, reitero, es la carátula de la materia. Y eso se tiene que cumplir al 100%. Posteriormente, derivado de la carátula, viene la que yo mencionaba como la guía de estudios modelo, ¿sí? La GEM. Esta guía de estudios modelo retoma la carátula, pero le agrega ya ciertas cosas. Además de una descripción un poquito más detallada del perfil del profesor, debe de tener también un poquito más desglosado lo que son las dimensiones, lo que es el espacio profesional y lo que propiamente es las competencias que tienen que desarrollarse en el caso del perfil del alumno que tome la materia. Por supuesto, a qué carreras está enfocada la materia misma. Y la otra variante, aquí si nos fijamos ya se empiezan a meter detalles más específicos, que es donde les cuesta trabajo a los profesores. Entonces muchos maestros lo que dicen es que ya te mandé la carátula, de que sí, pero en la carátula no me pone la dimensión profesional, en la carátula no me pone lo que es el perfil del egresado, en la carátula no me explica cuál es el perfil del profesor, ¿no? Entonces muchos lo que hacen es que nada más se les solicita la información y lo mandan en automático sin darse cuenta que esa pues ni siquiera la tienen que hacer ellos. Esa ya está estructurada oficialmente, y si los coordinadores la solicitan, pues realmente nada más tendrían que tomarla del punto original, ¿no? De donde están todas las carátulas. Y es muy cómodo para los profesores, sobre todo, 1, los que no saben, y 2, los que son flojos, porque también los hay, y que no actualizan, ¿sí? Que no revisan, que no
no tienen un poquito más de precaución y de cuidado. Aquí la situación que siempre se dice, ay, es que tenemos mucho trabajo, pues se aplica a todos. Todos tenemos mucho trabajo. Eso yo lo aprendí desde hace más de, pues prácticamente 20 años, en donde casi siempre que hay esta situación a nivel burocrático es muy notorio. Es que tenemos mucho trabajo. Dije, sí, yo también tengo mucho trabajo que hacer, aquí estoy. Sí, o sea, no es pretexto el tener mucho trabajo. Además, cuando uno es organizado, cuando uno es disciplinado y cuando uno sabe manejar sus espacios y su agenda, ¿no? Se hace mucho más eficiente y eficaz en ese plano, que es uno de los problemas más graves con los que tenemos que trabajar habitualmente, y que es esta actitud no siempre de apoyo ni de servicio que encontramos pues en prácticamente toda la base de nuestra sociedad mexicana, ¿no? Y la flojera y el echarle ganas al final es así como lo que nos compensa las cosas que no nos salieron bien. Eso es en contra de lo que nosotros tenemos que estar trabajando y preparando justamente a nuestros chavos. Ahora, una vez, faltan algunas cosas para que vean que es un poquito más complejo. Es sobre todo muy latoso la primera vez que la haces. Así, cuando no conoces, sí requiere de un tiempo de sentarte a revisar todos estos detalles. Obviamente cuando ya estás familiarizado con los términos, cuando ya la has elaborado por lo menos una vez, pues ya no te cuesta trabajo. Porque también hay otros profesores que dicen, es que yo doy 3 materias diferentes. Pues sí, prof, la primera vez le va a costar trabajo, sí le recomendamos que se siente, que tome 2 o 3 días para dedicarse a armar la guía de estudios, pero para cuando vengan las siguientes, ya va a implicar hacer ajustes realmente mínimos cada vez que se le solicite, ¿no? Entonces, lo que seguía era, pues claro, lo que van a ser los objetivos generales. Los objetivos generales siempre se mantienen iguales, pero la variante van a ser los objetivos específicos, porque los específicos ahora sí ya los tienes que empezar a desglosar un poquito más. Habitualmente los objetivos generales, es lo que siempre les decimos, los objetivos generales deben de tener un mínimo de 3 y un máximo de 5 puntos. Y ya para los objetivos específicos deben tener un mínimo de 5 y un máximo de 7. Y ya más desarrolladitos para cuando estás hablando de la guía de estudios modelo, ¿no? Y por supuesto, lo que es ya el temario, donde aquí sí tienes que desglosar, porque en la carátula, pues nada más se mencionan los temas bien generales, ¿no? Se tiene que hablar de desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, abarcando temas como el imperialismo, la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, la Guerra Fría y la posverdad, por decir, en las características de la carátula. Pero ya en la guía de estudios modelo, ya se tienen que desglosar no solo esos puntos de los que partes originalmente, sino empezar a decir qué del imperialismo se va a ver, qué de la Primera Guerra, qué de la Guerra Fría, ya un poquito más desglosado, ¿no? Y por supuesto, las recomendaciones de lo que, este es otro punto que también nosotros tenemos que trabajar mucho, la dichosa bibliografía sugerida. De entrada el concepto es incompleto, no es que esté mal, es incompleto, porque en otras épocas, ahora sí que todo el tiempo que a nosotros nos tocó estudiar, estrictamente hablando, pues en lo que tú te apoyabas, en la educación tradicional, pues se ven libros, ¿no? Ya si te veías así como muy hábil, pues a lo mejor es bibliografía y hemerografía, ¿sí? Artículos de periódicos, revistas, etcétera, ¿no? Ahí ya el que pone bibliografía y hemerografía o archivos documentales, no, ya estás cañón, ¿no? Nada más que creo que es muy evidente que en los últimos tiempos, y más en la situación que estamos viviendo ahorita, la bibliografía física es de menos acceso. ¿Por qué? Porque estamos en la pandemia. Entonces las bibliotecas están cerradas. Además de que, pues y eso nos lo fueron explicando también nuestros amigos y compañeros que trabajan, colegas que trabajan allá en la biblioteca, pues evidentemente si hay un lugar donde se pueden acumular los virus, pues eso son los libros, ¿no? Entonces sí implica tener un proceso primero de desinfección, la desinfección básica, y ya en el caso de la biblioteca, de sanitización. Es una cosa muy curiosa como hemos tenido
que también hacer ajustes al lenguaje, ¿no? Porque incluso nosotros, Mercedes y yo, lo llegamos a decir, es incorrecto el uso de sanitización, pero cambian las cosas. Lo único seguro que tenemos es el cambio. Actualmente ya se puede utilizar el concepto de sanitización porque es un concepto distinto ya al de desinfección, pero si no nos ponemos las pilas no nos damos cuenta de que se ha hecho más complejo. La desinfección es la limpieza que tú tienes que hacer cotidiana, ¿no? La sanitización es un proceso, el proceso que sigue y que es más complejo y elaborado, porque no significa nada más limpiar, sino cada cierto tiempo es una limpieza profunda, profesional, que incluso también implique la toma de muestras para mandarlas al laboratorio y hacer la evaluación de una correcta sanitización, ¿no? Entonces, hasta eso, ese es un ejemplo muy concreto de cómo se ha tenido que ajustar todo. Y si evidentemente los chavos ya no pueden acudir a la biblioteca, para muchos maestros literalmente fue el fin del mundo, ¿eh? O sea, me llamó mucho la atención la forma, específicamente es donde te das cuenta, la forma en la que reaccionaron varios de nuestros compañeros cuando me preguntaron, bueno, ¿y a partir de qué momento ya puedo ir a consultar los libros en la biblioteca? Espérate tantito. Si de por sí está cerrada, incluso hasta para los propios trabajadores, no se pueden prestar los libros así nada más porque sí, y se tiene que elaborar un protocolo de seguridad también mucho más estricto y mucho más amplio. ¿Y esto qué significa? Pues perdón, pero tus chavos no pueden entrar a la biblioteca, por lo menos no ya el resto del año, ¿no? Ahorita que estamos ya por terminar el 2020. Y pues muchos profesores se dijeron, no, es que como yo necesito formalmente. A ver, profesor, tome en cuenta que es una emergencia sanitaria, no se puede, punto, ahí hágale como quiera, ¿no? Y estas no son solo disposiciones nuestras, ni disposiciones nada más de la SEP, sino estamos hablando de la Secretaría de Salubridad, ¿no? Entonces, algunos ya pusieron caritas y de, híjole, pues a ver cómo le hacemos, ¿no? Otros que se quisieron ver más hábiles, de que, bueno, pero entonces puedo solicitarles que me saquen las copias, ¿no? Que me digitalicen. Y si no pueden, pues que me presten el libro y yo me dedico a digitalizarlo. El problema es que ahora que vino la actualización del Tratado de Libre Comercio, esto lo estaba comentando con mi terapeuta que no me quería creer, el problema es que con esta actualización, evidentemente también tuvieron que hacerse ciertas modificaciones del manejo de derechos de autor. Y en esta situación, para desventaja de muchos de los que nos dedicamos a trabajar con esto, pero evidentemente sí se estaban violando las reglas, ya no puedes agarrar un libro así nada más porque sí y copiarlo completo y que se circulen las copias para todos los compañeros, ¿no? Como le hacíamos antes. Cuando yo era estudiante, a finales de la década de los 80, pues era muy común, ¿no? La maestra nos dejó un libro del cual nada más hay un volumen en la biblioteca y el libro es carísimo si lo quieres comprar o de plano ya no existe a la venta, ¿no? Y nosotros incluso llegamos a tener por ahí algún problema con una compañera que se distinguía por su falta de empatía y de solidaridad con el resto de sus compañeros. Yo me enteré también del caso de otra aparte, siempre existen estas personas desgraciadamente, y literalmente una de ellas, en cuanto el maestro acaba de decir el título, ahora sí que, perdón maestro, ¿me puede deletrear el apellido del autor? Pues Hobsbawm, ¿no? Ya se lo deletrea. Y en ese momento la persona en cuestión se levantaba, mientras el profesor seguía dando su clase, esta personita se levantaba, se salía del salón e inmediatamente se iba a la biblioteca e inmediatamente pescaba el libro. Por supuesto, cuando los demás compañeros íbamos a buscar el libro en cuestión, pues por supuesto que no lo encontrábamos porque estaba prestado, ¿no? Y pues bueno, ok, vamos a esperar a que lo devuelva. Y prácticamente pues pasaban los 15 días para la devolución del libro. Y la desventaja es que si alguien solicitó un préstamo y pasa el plazo en el que lo tienes que resellar, pues tienes derecho a resellarlo las veces que quieras, ¿no? Cuando tú estás chavo, cuando eres recién ingresado, no sabes que puedes solicitar específicamente, es que el libro está prestado, sí, pero es que a mí también me urge, por favor, cuando lo venga a resellar, porque tenías que ir físicamente a que te lo resellaran, por favor, que le avisen que hay una persona que está interesada en el libro y que lo necesita. Entonces, cuando la persona en cuestión llegaba a quererlo resellar, ¿sabes qué? Nada más que ayer es una solicitud del libro y pues ellos también tienen el derecho de utilizarlo. No te lo puedo resellar y lo tienes que dejar para avisarle a esta segunda persona que ya puede tomarlo. Pero pues cuando no sabes en un principio,
pues te agarran en curva, ¿no? Y desgraciadamente estas dos personas aprovechaban esta circunstancia y sí supe en el caso de esta otra persona, a la que yo no fue mi compañera, sí la conocí, pero no fue mi compañera, que sí le llegaron a reclamar, oye, buena onda, préstanos el libro, nosotros también lo necesitamos, ¿no? Pues no lo he terminado, hasta que lo termine lo voy a devolver, ¿no? En el caso de la persona que sí conocí, pues nosotros sí, también la fuimos a acusar con la maestra, y para la siguiente clase la maestra se la puso, pero como chancla, ¿no? Es que se necesita que se circule, pero es que yo necesito leerlo. Sí, pero tus compañeros también. Y es de un acto de muy poca solidaridad de tu parte quedarte con el libro. O por lo menos, ya que lo tienes, compañeros, sacar el libro, las copias del libro les va a costar, por decirte, 20 pesos, ¿no? Órale, los 20 pesos de cada quien. Aquí tienes los 20 pesos de todos. Por favor, hágale copias. ¿Cuántos somos? Somos 10 personas. Te vamos a encargar que saques 10 juegos para cada uno de tus compañeros, y eso va a implicar pues que te traigas 150 hojas por persona, ¿no? Entonces imagínate cuando te tocó ser el encargado de ir a sacar las fotocopias, ¿no? Esta de plano literalmente lo que hizo fue devolver el libro. Entonces, no sé, si lo quieren pues ahí está, ¿sí? Pero con una mala cara y una muy mala disposición, ¿no? Y que pues son de las cosas que nos tocó aprender cuando trabajábamos todavía físicamente con el libro. La nueva realidad en la que nosotros nos encontramos es que ya no podemos hacer eso. Ahora ya no puedes sacar las fotocopias de un libro entero. Esto fue una problemática que vino ya hace un rato, sí, tiene ya más de 15 años. Es un problema que hubo en el TEC de Monterrey, en donde ahí el problema fue de una índole un poquito distinta. Un libro que se sacaba cotidianamente, y de repente el autor de ese mismo libro se enteró que estaban sacando las fotocopias y no compraban su libro, y lo que hizo fue demandar al TEC. ¿Por qué? Porque expresamente, y eso es cierto, en todos estos libros nos encontramos que en la parte interior dice que está totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este libro sin el consentimiento expreso del autor, ¿no? Eso siempre ha estado en la ley. La diferencia es que nadie se lo tomaba en serio. Y a partir de ese momento, yo me acuerdo que fue en la capacitación que yo recibí para dar clases en la prepa TEC, que se abrió el año de 2004, por eso me queda muy claro que fue hace 16 años. Y que nos dijeron que ya no se podía, que si se querían sacar copias, ya eran copias limitadas. O sea, no puedes sacar más de, por decir, 50 hojas, ¿sí? Que también se podía brincar un poquito estas disposiciones de, vienes, ahorita sacas las 50, llévate el libro, al rato regresas, te vuelves a formar y te saco las otras 50, ¿no? Pero, pues evidentemente también los derechos de autor tomaron en consideración esto. Cuando yo hice mi tesis de maestría con respecto a la materia de problemas contemporáneos de México, ahí yo ya me encontré con las nuevas disposiciones que me hizo saber muy amablemente Paola de Alba, en donde me decía que también pues, los derechos de autor había que tener mucho cuidado, sobre todo cuando hablamos de fotografías, ¿no? Porque no se ponen los créditos o no se ponen los créditos completos, pero que en dado caso, no es una bronca, ¿no? Nada más que si tú quieres comercializar o quieres publicar tu tesis, pues no se va a poder hacer, ¿no? Porque tienes que ir a solicitar los derechos. Y ahorita, pues evidentemente sería mucho más fuerte y peligroso y grave, porque ahora ya pues, se pueden poner los enlaces directamente de los videos, de las películas, de las fotografías, etcétera. Y esto, si se quiere comercializar, pues alguien que por ahí me quiso sugerir un día, de que, ay, es que está muy buena tu información, es que vamos a publicarla y vamos a venderla y vamos a sacar una la nota. Entonces, nada más que fíjate que para solicitar los permisos, pues me tengo que poner en contacto con todos los titulares de todas las fotografías que yo utilizo, ¿no? O de todas las películas. De películas nada más tomen en consideración que son como 800. Me voy a poner a pedirle permiso uno por uno a cada uno de ellos. Y no te estoy mencionando las fotos. Evidentemente se convierte en una labor titánica que a nivel editorial sería carísimo. Por lo tanto, pues las decisiones pues, no se publican, ¿no? Pero
como decía, las nuevas disposiciones generadas a través del nuevo acuerdo de lo que ahora conocemos como el TEMEC, aquí en México, Tratado México, Estados Unidos y Canadá, pues cerró aún más las disposiciones del manejo de derechos de autor. Y esto, pues están ahí los webinars, ¿no?, que circularon grandemente, que se reventaban cada vez que nuestro amigo Luis Inclán es titular del área del fondo de Pérez Alonso, es decir, libros antiguos y raros, pero que pues trabaja desde hace mucho tiempo como consultor en la biblioteca. Pues él dando la explicación de lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿no? Pero había cosas en donde está tan complejo que en lugar de aclararse, pues hasta más bolas te hacías, ¿no? Por ejemplo, el uso de los derechos de los Wikimedia Commons, ¿no? Entonces, para tratar de resumirnos y de explicarles a los profesores, hubo una sesión que duró como 3 horas, en donde la explicación de él literalmente era de una. Y dijo, pues yo me quedo a responder dudas o preguntas que les surjan el tiempo que sea necesario. Y pues hubo gente que se fue porque tenía clase, regresaron y todavía se seguía explicando. Se tardó más de 2 horas en explicar cada una de las dudas que se iban presentando, porque efectivamente cada profesor tiene variantes, si no todos lo entendemos ni lo vivimos de la misma manera. Y pues imagínate cuando hay que dar la consultoría tan específica y tan especializada, que no puedes dar una respuesta unificada que les sirva al 100% para todos, más los profesores que no ponen atención, ¿no? Los profesores que escuchan lo que les conviene, o pues desgraciadamente esto también existe, a lo mejor yo soy uno de ellos y no me he dado cuenta, los profesores que son learn hard, como yo los denomino, los que son duros de entender, pues la gente que no escucha, la gente que no pone atención, a la que le tienes que explicar 3, 4, 5 veces el mismo punto, que es lo normal cuando estás dando clase. Lo entiendes con los alumnos, pero cuando son los profesores los que son de esa manera, híjole, ¿sí? Es como la clásica imagen de la señora grande que te toca adelante de la fila en el banco y que va a hacer un depósito y resulta que el depósito son puras moneditas de 10 centavos y va a depositar 10,000 pesos y quiere que le ayuden a confirmar lo que ella ya contó 35 veces, ¿no? Entonces, con eso también nos hemos tenido que enfrentar en todo este periodo, y pues se imaginarán lo desesperante que puede llegar a ser hacerle entender a muchos de nuestros colegas, algunos de ellos inclusive con título de doctorado, que no pueden sacar copias como antes. Y es bueno, es que no voy a sacar las copias físicas, lo que quiero es que me lo escaneen. El acto es exactamente el mismo, tienes que poner el libro sobre una pequeña plataforma de vidrio en la que le vas a pasar un haz de luz que va a capturar la imagen. La diferencia es que antes eso lo imprimías en papel, ahora lo vas a tener en digital, pero el acto es exactamente el mismo. Y hay ciertos libros que fueron tan recurrentes, eso era clásico de clásicos, que le sacaron tantas copias que el libro se viene deshaciendo y se viene cayendo a pedazos, ¿no? Hay una edición que durante mucho tiempo fue la más socorrida y fue la única que hubo del libro Mi lucha de Hitler allí en la biblioteca, que ese libro además está rayoneado, lleno de obscenidades, con hojas arrancadas, tachoneado, pero pues era el único que podías encontrar, no tenías otra opción, ¿no? Entonces, o sea, todo eso en la vida de estudiante, uno se tiene que acostumbrar a solventar los problemas, ¿no? Con la bronca de que ahora ni siquiera puedes tener acceso al libro, o resulta que tienes acceso al libro, pero no puedes sacarle más de, no sé, eso también es muy relativo y por eso la gente se hace bolas, no puedes sacar copias que sean una parte sustancial del libro, así de lenguaje de abogado, ¿no? Así de subjetivo llegó a quedar el planteamiento. ¿Qué es eso de una parte sustancial del libro? Yo se lo llegué a preguntar a Paola de Alba la primera vez que me lo dijo, bueno, o sea, es que es a cálculo. Entonces, si el libro es de 20 páginas, pues ya una parte sustancial a lo mejor serían, no sé, a lo mejor serían 5.
¿sí? 5 páginas es ya una cuarta parte del libro, es demasiado, ¿no? Pero si el libro es de 600 hojas, evidentemente 5 páginas no es una parte sustancial del libro, ¿no? Pero resulta que la parte sustancial del libro es mayor que el capítulo que yo necesito. Por lo tanto, me pueden sacar a lo mejor 50 páginas, ¿no? Pero ya no saqué el libro entero. Entonces, otra vez tienes que hacer el proceso completo de retirarte, volver a regresar para que te lo terminen de escanear más adelante, ¿no? Y la otra, ok, no lo sacamos de ahí, pero resulta que yo tengo el libro en mi casa, pues lo voy a escanear en mi casa, ¿no? Que es la más fácil y la más sencilla. Entonces lo que voy a hacer es que les voy a proporcionar el PDF a los alumnos. Y para sorpresa de muchos, sabes que eso tampoco puedes hacerlo. Porque si se entera el titular, o sea, estamos además suponiendo cosas que no pasa la mayor parte del tiempo, pero que ahora se están poniendo mucho más estrictos para aplicar. Si Enrique Florescano se entera que yo por mi lado copié completito su libro de memoria mexicana y tengo 5 grupos en la UNAM, 5 grupos de 100 alumnos cada uno, y a todos les estoy mandando el PDF para que no lo compren, pues evidentemente estoy afectando los intereses de un autor que está dejando de recibir una ganancia de algo que le costó mucho trabajo y para lo cual él tiene derecho de explotación comercial durante los siguientes 100 años. Literal, así funciona, así está establecida en la ley. Y si Florescano se da cuenta que es el caso de un maestro, pero que hay 10 maestros más, Florescano, si es correctamente asesorado o se enoja, va a decir, ¿sabes qué? Voy a ir ante derechos de autor y voy a meter una demanda a la institución que está permitiendo esto y una demanda a la persona que está haciéndolo. Y ahí sí te metiste en una broncota legal, que ya ha pasado, ¿eh? Sí ha pasado. El ejemplo más importante que les dije es en el caso del Tecnológico de Monterrey. Entonces, estas cosas que uno cree que no pasan, eso todo el mundo lo sabe y todo el mundo se lo brinca. Desgraciadamente las reglas se han puesto mucho más estrictas en la cuestión del manejo digital, que además antes, pues quién se enteraba, ¿no? Que fuiste y sacaste las copias y las está repartiendo. El problema es que ahora todo deja huella digital, literal. Entonces, si de repente resulta que yo se lo repartí a un alumno que a su vez en otro grupo de, yo tengo ese PDF, se los paso, y además ahí otra persona decidió que se le quiere pasar a alguien más, y así sucesivamente, pues resulta que los intereses del autor respectivo se están viendo severamente afectados y tienen todo el derecho de demandarme en cualquier lugar del mundo donde se aplique la ley, ¿no? Esos son los problemas que nos aparecieron, que antes no teníamos y que han implicado una complicación bastante severa con respecto a nuestra forma de trabajar y nuestra forma de dar clase. Esto, díselos a tus compañeros, que no pueden consultar, que ya no pueden sacar PDFs, que ya no pueden andar circulando libremente. Y ahora sí que te tienes que ver todavía más creativo, ¿no? Encontrar alternativas. Ok, no puedes poner directamente el PDF en nuestra plataforma que es el Brightspace, ¿no? No la pongas directamente. Ponla en una segunda plataforma que implica hacer un doble movimiento, y le vas a hacer un doble clic, pues. Pero entonces tú ya no lo estás dejando abierto al público. La solución para muchos de nosotros ha sido utilizar el Google Drive, ¿sí? Entonces ahí pones la película, ahí pones el video, ahí pones la foto, ahí pones el PDF, pero no está abierto al público y mandas el enlace específicamente para los alumnos y tienes que hacerle la aclaración a los alumnos de que esto es única y exclusivamente para el uso netamente didáctico y que está totalmente prohibida su reproducción para pasárselo a alguna otra persona, ¿no? La otra posibilidad es poner el candado de que solo lo pueden leer y no lo pueden bajar, que es muy impráctico para muchos alumnos porque implica que los que no tengan iPad o los que el celular es muy chiquito o tiene muy poca potencia, te cuesta más trabajo leerlo. Pero hay otras formas, ¿no? Puedes sacar foto de la pantalla, o sea, siempre hay un pero. Si hay algo malo, siempre hay una forma de solucionarla que habitualmente es ilegal. Entonces, imagínate lo que representa tener que, si a uno como semiprofesional de esto le cuesta trabajo, imagínate explicarle a los profesores que no tienen ni la más remota idea de lo que les estás hablando, ¿no? En mi caso, mi queridísima maestra María de Jesús Díaz Nava, Miss Chuy, como le decimos cariñosamente, no tiene ni idea del trabajo que le cuesta
utilizar esto de la tecnología para dar las clases. No lo estoy inventando, yo platiqué directamente con ella y yo le tuve que dar la asesoría directa 2 días antes de empezar las clases porque ni siquiera había contestado a los mails. Eran de los 2 únicos profesores que nunca se pusieron en contacto con nosotros para lo de las carátulas y lo de las guías, por otra serie de situaciones. Y de repente se da cuenta, cuando ya va a empezar el curso, se da cuenta de que pues no va a poder regresar. Y ella incluso había tomado el curso conmigo, había tomado el curso conmigo del uso del Brightspace, tomó el curso conmigo de las competencias docentes, y 2 días antes, esto era un domingo, ella empezaba clase el martes y no sabía ni siquiera cómo entrar al Brightspace. Alegaba que había un problema con su cuenta, ya después me terminé percatando que más bien nunca la había activado. Y desgraciadamente el otro problema es que ella creía que te ibas a meter directamente al Brightspace, que ibas a picar en un botón mágico y en ese momento ibas a poder darle la clase a los alumnos, ¿no? Cuando le tuvimos que explicar que tenía que usar Zoom, o tenía que usar Teams, o tenía que usar Meet, Google Meet. En el caso de Teams, pues debes de tener una cuenta activa de Microsoft. Pues como que se quedó así de, ¿y cómo es exactamente eso? ¿Y qué es eso de Zoom, no? O sea, le tuve que dar un crash course, así, pero de 15 minutos, de cómo abrir su cuenta, cómo entrar, cómo salirse cada 40 minutos, porque ya ven que la versión gratuita solo te funciona durante 40 minutos, luego vuelves a entrar y otra vez otros 40 minutos, ¿no? Le tuve que explicar de cero. Quedó muy agradecida, pero literalmente ella, inclusive me decía, ¿no? Ok, sí, le voy a entrar esto del Zoom. ¿Y los alumnos cómo se van a enterar? A ver, vas a agarrar la invitación, le vas a generar la copia digital y tienes que mandarle el mensaje a los alumnos. Ah, ok, ¿y cómo le mando el mensaje a los alumnos si no tengo su correo electrónico? Esto también es muy real, Bueno, nominalmente, y eso es lo que, la parte que algunos de los de la Ibero tampoco se habían dado cuenta, todos los alumnos, el 100% de los alumnos que están inscritos y activos, todos tienen en automático su propia cuenta de correo de email otorgado por la Ibero. Entonces es la letra, en el caso de estudiantes, es la letra A seguido de tu número de cuenta, con el arroba, no sé, correo.uia.mx, ¿sí? Entonces, suponiendo que fuera mi caso, yo tendría que escribir mi número, 6, arroba correo.uia.mx, y ya, esa es mi dirección de correo electrónico. Como soy profesor, y esto también sabrán que implica otra serie de broncas, como soy profesor, sí voy a poner mi número de empleado, pues yo no tengo número de cuenta, pero en lugar de la letra A, primero le tengo que poner la letra P, porque soy profesor. No saben la cantidad de maestros que ignoraban esto todavía hasta hace 5 años, ¿sí? Y todavía por ahí llegan a aparecer algunos casos de profesores que, es que esa porquería, cuando usábamos el Blackboard, esa porquería nunca me deja entrar, es un fraude, no sirve para nada. Nunca me ha dejado ni siquiera entrar. Yo sigo perfectamente las instrucciones, ¿no? A ver, me tengo que sentar contigo. Muéstrame, ¿qué haces? ¿Sí? ¿De por qué no puedes entrar? En el caso de un amigo muy querido, de nivel de doctorado, abogado, es que nunca me deja entrar. ¿Y por qué no le pones la letra P? ¿Y para qué le pongo la letra P? Porque las instrucciones dicen que le tienes que poner la letra P. Que les decía, la gente no lee, no pone atención. ¿Y a poco ya con eso? A ver, P, tu número de cuenta, tu contraseña, riájatelas, a la primera entramos, ¿no? Y el otro sí debe ver, ¿pero por qué nos ponen diferente? Cuando me metí a bajar la guía de estudios, no me pidió eso, porque esa es otra área, porque esa es otra parte, ahí no te requiere que le pongas ni siquiera contraseña, nada más tu puro número. Ah, y también tenía broncas para cobrar, algo similar, sí, Ahí pues no sabía que tenía que poner la letra P y pues evidentemente tenía broncas todo el tiempo para cobrar, pero antes lo podías solucionar por vías alternas. Ahora si no lo haces digital, ya valiste, no hay poder humano para solucionarlo. Y había otra en la que, cada vez que quería utilizar la plataforma de la biblioteca, porque para usar la plataforma de la biblioteca tenías que ponerle la letra E. Entonces ahí, y eso sí se lo dije a Paola de Alba,
Ahí el problema es, a ver, para entrar a la biblioteca tenía que poner la letra E. Para entrar a mi cuenta del Blackboard tengo que poner la letra P. Para bajar las guías de estudio no le tengo que poner ninguna letra. Caramba, unifiquen los criterios. O sea, ahí es en donde nosotros nos damos cuenta de no es nada más el problema de los profesores o de los alumnos que no ponen atención o no leen, sino que también no se nos facilita por parte institucional el poder tener el ingreso y el acceso a los servicios, ¿no? Para esto me quedé nada más en la guía de estudios modelo, porque el paso que sigue una vez que tú ya desglosaste en el caso de la bibliografía, que ahí sí, ya tienes que poner la bibliografía extendida, pues los cambios a qué nos han llevado, a que actualmente tú sepas que bibliografía ya no es lo único que se utiliza, hay fuentes digitales, pero las ponemos como bibliografía cuando el sentido original de bibliografía es libro. Hemerografía son revistas o periódicos. Si voy a poner fuentes digitales no puedo ponerlas en bibliografía, ¿sí? Lo que tienes que poner, yo tuve que hacer eso desde la licenciatura para diferenciarlo, fuentes consultadas, y dentro de las fuentes consultadas tus apartados de archivos documentales, bibliografía, hemerografía. Y apareció una cosa bien interesante, esa me tocó verla con un trabajo que le entregaron a Mercedes un día y que les pidió que hicieran esta diferencia, y un alumno le puso mesografía. Entonces ya por costumbre y en automático, ¿qué es esto de mesografía? ¿No? Le puso mal, no, esto se llaman fuentes digitales. Y el alumno le dijo, perdón maestra, pero es que a mí me enseñaron en mi clase perenganita que cuando son fuentes electrónicas se llama mesografía. Ah, chirrión, esa sí es nueva para mí, ¿no? Buscó en el diccionario y no lo encontró. Y le dijo, no está en el diccionario, pero si te lo dijeron en la universidad, en una clase formal, a ver, espérame tantito. Me preguntó, oye, se presentó esta situación, ¿cómo ves? A mí también me brincó, la busco, no la encuentro. Pero dije, bueno, vamos a preguntarle a la gente que es especialista en este caso. Le pregunté justamente a Luis Inclán. Y Luis me dice, aguántame un segundito, no es la primera vez que me preguntan, pero ahorita te lo confirmo. Y me dice que efectivamente la palabra sí la encontró, pero ya en estos diccionarios especializados en biblioteconomía, ¿no? Y que dice que, estrictamente hablando, se le llama mesografía, porque son fuentes de información que son una mezcla, son como una especie de... Perdón, está marcando que ya acabé cuando no he terminado. Es una especie de mezcla intermedia, por eso lo de meso, en medio, es intermedio entre bibliografía, videografía, hemerografía, o archivos, ¿no? Entonces es un neologismo que a lo mejor incluso la definición misma lo decía, porque me mandó la foto de la definición. Es un neologismo utilizado particular y específicamente en círculos académicos, que aún sigue discutida, que aún no es oficial, pero que tendía a ser utilizada cada vez más, ¿no? Entonces adquirió lógica. Entonces ya le comenté a Mercedes, mira, me salió esta definición, no está tan mal lo que le dijeron al alumno. Y ella pues le dijo, ¿sabes qué? Ya investigamos, te agradezco, nos ayudaste a aprender una palabra nueva, es correcta tu definición y puedes dejarla. Pero ahora nosotros ya les tenemos que decir a los alumnos que hagan esta diferencia. El problema, que también ya existía desde nuestros tiempos, es que cuando no estás bien preparado académicamente, ni siquiera sabes que hay que poner la bibliografía. O sea, ya nos vamos a lo más básico, pues ¿cómo les puedes pedir que conozcan un neologismo si no saben ni siquiera que hay que poner la bibliografía, ¿no? Caso de una maestra de letras que llegó un día despotricando, inventando madres conmigo, de los alumnos, diciendo es que no saben nada, no conocen ni siquiera las características que debe de tener un ensayo. Y pues mi pregunta es, ok maestra, la entiendo perfectamente, nada más que una pregunta, ¿de qué área es usted? No, pues de letra. Ok. ¿Usted qué sabe? Aquí sí sabe usted más que yo. ¿Me podría decir cuántos tipos de ensayo hay? Entonces quedó así, bueno, pues hay ensayo académico, hay ensayo analítico, hay ensayo libre. Bueno, por lo menos, en ese caso, por lo menos son 3, ¿no? ¿Y cómo sabe usted que el alumno que le entregó algo que usted no pidió, cómo sabe que no le está dando un ensayo libre? Y usted lo está calificando como si fuera un ensayo académico. Es que deberían de saberlo, pero no lo saben, ¿sí? Es que la mayoría de estos chavos ni siquiera sabe la diferencia. Efectivamente, lo que nosotros tenemos que asumir es que el alumno no sabe. Entonces nosotros vamos a proporcionarles, ármese un escrito, dando las características fundamentales y diciéndoles, ustedes me van a entregar esto con estas características.
Y esto nos lleva a la última parte, a la guía de estudios del profesor. Entonces tenemos 3 puntos: carátula, guía de estudios modelo y guía de estudios del profesor. La tercera es todo lo anterior, pero completamente desglosado, total y absolutamente desglosado. Allí incluso tú vas a poner la calendarización de tu materia, vas a poner qué tipo de entregas, qué tipo de trabajos, qué características debe tener, la bibliografía desglosada nada más de mi materia. Me parece que son 60 páginas de pura bibliografía, no de lo demás. Y esta, pues, se supone que la tienen que revisar los coordinadores todos los semestres. Evidentemente creo que es muy notorio que ese trabajo prácticamente nadie lo hace, pero a ti te piden que lo hagas todo el tiempo. Por eso no estoy de acuerdo, pero entiendo por qué la mayor parte de los profesores no obedece lo que les están diciendo, tanto en la vicerrectoría como en el caso de las respectivas coordinaciones, ¿no? Y lo más fácil y lo más sencillo es agarrar el recorta, pega o vuelve a mandar, nada más cambiaré la fecha al archivo que le estás mandando, y hay profesores que ni eso cambian, ¿no? Entonces, esa labor es la que me están solicitando, porque evidentemente es una labor titánica, y el departamento de historia es chiquitito. Lo que nos hace crecer un poquito más es que damos el servicio interdepartamental, pero se le carga la mano y le quita un tiempo importantísimo de chamba a todos los coordinadores. Y por eso, siendo más pragmático, el doctor Ricardo Nava le ha hecho una serie de sugerencias a Laura Camila, que sí es un poquito aprensiva. Laura, si me escuchas, lo siento, pero creo que tú también estás consciente de ello, lo hemos platicado en alguna ocasión. De repente te angustias un poquito de más. Y afortunadamente, pues bueno, estamos nosotros para apoyarte y para, ahora con la disposición de Ricardo, pues darte todo el apoyo para que se te disperse a ti un poquito más el trabajo y ser nosotros los que te ayudemos a alivianarlo, ¿no? Pero pues imagínate empezar con algunos, nada más a decirles, ay, mándame la actualización y punto, y lo hacen sin ninguna bronca. Extraordinarios profesionales son la mayoría de ellos, pero hay otros a los que les cuesta un poquito más de trabajo, otros que son muy idealistas, ¿no? Porque hay tipos de profesor, uno de ellos yo lo fui en algún momento, el profesor pirata, ¿sí? El que es un corsario que no respeta ni le interesa ni respetar a la autoridad, pero que es un espíritu libre que viene a enseñarle a los alumnos lo que realmente tienen que aprender, lo que realmente es trascendente. El problema es que muchos de los profesores piratas se ganan el corazón de los alumnos. Yo así le hacía también en un principio. El problema es que cuando las enseñanzas de ese profesor pirata llegan, o ese profesor corsario llegan con los otros profesores con los que además tu materia es predecesora, pues resulta que los chavos que deben saber cuánto es 1 más 1 y cuánto es 2 por 2 y cuál es el ABC, pues resulta que lo único que aprendieron es que el maestro les enseñó las cosas realmente importantes en la vida, y eso del ABC, el 1 más 1 y el 2 por 2 es totalmente secundario. Eso es algo que es una construcción del sistema para mantenernos adoctrinados y siempre obedientes, y en ese plan es casi como no dejes que Big Brother te corrompa, ¿no? Y sabemos que ahorita hay muchos de estos movimientos antisistémicos que entiendes por qué lo hacen, pero te das cuenta de lo peligroso que son cuando son manejados sin criterio. Y esa situación le tocó a Mercedes, muy recién, que estábamos apenas empezando a salir, que la acompañaba a algunas de sus materias en sábado. Nos tocó ese caso concretito, ¿eh? 2 chavos que, sí, llevé la de teoría 1 porque les preguntaba y no sabían nada. ¿Quién te dio teoría 1? Esta era teoría 2. Pues el maestro que ni siquiera identificábamos, ¿no? El maestro Juan Pérez. Pero él nos enseñó cosas realmente trascendentes que valen la pena. Ok, está bien, me da mucho gusto, qué bueno. Nada más que mencióname 3 de esas cosas trascendentes que el maestro te enseñó, ¿no? Que el sistema no te tiene que dominar. Ok, está bien. Las otras 2, no, pues básicamente fue eso. A ver, o sea, eso fue lo que aprendiste, ni siquiera tendrías que estar inscrito. En dado caso, demándalo a él o demanda a la universidad, porque ¿cuánto te costó el semestre anterior? Para que te vengan a decir cosas que ya se supone que además deberías de saber. Pues ya pelaron los ojos así de, ups. Y segundo, tú debes de conocer a tales autores, debes de haber leído tales libros, y yo no me voy a detener, porque nuestro temario es amplio. No me puedo detener a explicarles lo que se supone que ustedes tuvieron un semestre entero para entenderlo. Lo siento mucho, pero esto es lo que tienen que saber. Les dio ahora sí que un micro resumen en 1 hora
Les dejó por ahí una serie de lecturas y ya, si ustedes no la quieren leer, ese ya no es mi problema. Ustedes deben de saber y deben de controlar esta información porque es fundamental para mi materia y fin del comunicado. Y por favor, si te encuentras por ahí al maestro, dile que te metió en un problema con tus siguientes profesores, ¿no? Evidentemente ese profesor no duró, porque las quejas pues se extendieron más allá, ¿no? Posteriormente estos dos chavos me llegaron a tocar también ya como alumnos y afortunadamente pues fue muy notorio el cambio de la disposición de que, ay, es que pues era bien cómodo porque llegaba tarde y platicábamos de temas bien padres y bien interesantes, sí, pero no de lo que deberías de haber estudiado, no de lo que deberías de haber aprendido, y esto te mete en problemas con tus otras materias, ¿sí? Entonces, cuando encontramos situaciones así, pues evidentemente, imagínense que a nosotros nos toca revisar, y a Laura Camila le tocaba revisarse toda esta información de profesores que te desglosaban hasta la última coma, y maestros a los que les vale un soberano cacahuate y que te entregan auténticas y reverendas porquerías, ¿no? Y además, cosa que aprendí trabajando en didáctica, además, cuando les haces los ajustes y las correcciones, además se los tienes que decir bonito, porque si no se ofenden, y porque si no se enojan, y porque si no se molestan, ¿no? Entonces, la opción que yo tomé, porque decía Laura Camila, es que además se los tenemos que decir con cuidado, no nos podemos meter en su didáctica, no nos podemos meter en su temario, pero sí hay que decirles sin que se sientan mal. Le dije, mira, de eso ya no te preocupes, de eso sí ya estoy blindado, ya lo sé, ya lo conozco, y ahí, ahora sí que me enseñaron ciertas técnicas de lo que hay que hacer. Entonces lo que hice para, pues también, dar el trancazo de acá de que pues no soy tan ignorante de este tipo de cosas, no para con ella, sino para con los demás. Muy bien, ahorita ya nada más para cerrar porque se me acabó la pila cuando justo estaba tratando de terminar allá afuera. Todo este proceso entonces de armar todas las guías, de hacer la relación con las carátulas, etcétera, pues sí ha sido una labor un poquito complicada de manejar con muchos de nuestros compañeros. Ha sido una labor difícil para la propia Laura Camila y por eso también es comprensible que se nos solicite a varios profesores que le apoyemos en el manejo de los colegios de profesores, y decía que además yo había tratado de agregar otra serie de elementos, como hacer los comentarios, pero no en la línea tradicional de mandarlos nada más por escrito, ¿no? Que para algunos es todo un descubrimiento, que a través de las aplicaciones de programas ya muy funcionales, como es el caso del Word, ya puedes hasta hacer las correcciones y que te marca visualmente dónde tienes que hacer los ajustes, ¿no? Yo decidí dar un pasito más para allá, sí, ahora sí que one more thing, siguiendo las enseñanzas de Steve Jobs, y que implica pues hazlas en video. Entonces se ponen nada más las marquitas de los lugares donde se tienen que hacer los ajustes, pero grabo la pantalla y al mismo tiempo me voy grabando yo para después dejar la edición en donde aparece en Picture in Picture, aparece ya este video explicando sobre la pantalla de sus textos dónde y de qué manera tienen que hacer los ajustes, pero también hablando mucho de hacer las sugerencias dichosas, ¿no? Mira, aquí hay un área de oportunidad, aquí puedes mejorar esta parte, aquí se podría complementar con tal otra, aquí te sugeriría que tomaras en consideración tales detalles, y al parecer pues fue todo un éxito. Al parecer sí hubo una respuesta muy positiva por parte de los mismos maestros, y pues es la línea que trataría de seguir más adelante con algunos otros agregados posiblemente ya de sugerencias de manejo tecnológico, y por eso es bien necesario que ahorita yo me ponga a hacer todos estos ejercicios con las cámaras para también técnicamente poderles hacer estos comentarios, y la gran mayoría no lo va a tomar, pero los pocos, los uno o dos que decidan hacerlo, sé que en el futuro también se lo van a ir pasando al resto de su gente, y así progresivamente, porque ha sido la manera en la que nos hemos dado cuenta de si queremos cambiar al mundo todo de jalón y todo de trancazo, evidentemente no lo vamos a lograr hacer, ¿sí? Necesitarías hacer que cambiara la mentalidad de una persona, y evidentemente aquí no hablamos de una persona, sino hablamos de conjuntos de personas en establecimientos de una base, de una estructura cultural que, como todos nosotros sabemos y manejamos, no cambia de un día para otro nada más con la buena voluntad, o a veces ni siquiera por la necesidad. Entonces esta es parte de la labor que nosotros estamos haciendo ahorita, y que pues sí, a lo mejor va a implicar un poquito más de trabajo ahora para, como nos dijo Laura Camila, sería para el mes de diciembre, principios de enero, cuando además hay que poner los plazos perentorios, que ya sabemos que tampoco suelen respetarlos, pero bueno, para eso estamos. Sí, aquí el gran reto: hubo una profesora, una sola, de las dos que no habían entregado nada, una no entregó,
ni se presentó, ni se reportó. Y ella incluso, sí, ahí debo de tener guardado inclusive el mail, sí recibió la información. Y sí dio por recibida el comentario de que hay que hacer estos ajustes. Dijo que se mantendría al tanto y nunca lo hizo. Entonces, desgraciadamente, es pues ya de la vieja escuela. Fue mi maestra. Sí es un poco difícil en el trato, pero hay que saberla convencer. Pero me da la impresión de que ella está en un plano de una discusión donde no tiene ya una buena disposición de cosas que, pues así que yo no tengo absolutamente nada que ver. Pero vamos a encontrar la manera de convencerle de que se integre y sobre todo porque literalmente de los profesores de tiempo es la última. Es la última que queda de toda la generación de profesores que han estado en el departamento durante los últimos 35 años. Es la última sobreviviente. Y también debe de ser un poco difícil cuando eres el último en tu especie y que estás acostumbrado a aferrarte a lo que tienes para seguir sobreviviendo, sin darte cuenta que para seguir sobreviviendo justamente tienes que evolucionar y justamente tienes que prepararte al cambio. Es un reto, pero que vamos a tratar de ayudarla y vamos a tratar de incorporarla. De nuestra parte no va a faltar el ánimo, pero necesitamos que ella también haga su parte, porque si no va a ser otro dinosaurio, el último de los dinosaurios que va a desaparecer. Ojalá no sea así, pero bueno, ya nos encargaremos de trabajar con ella. Que tengan ustedes muy buen día.